Bueno, ya estamos de vuelta. Tenemos miles de preguntas para seguir haciéndole a Federico. Y una muy interesante, ¿tenías ganas de disparar vos, Francisco? Sí, la vez pasada lo habíamos enunciado y bueno, quedó ad referéndum de esta segunda entrevista que pudiéramos intentar hacer un debate lo más objetivo posible sobre la convivencia entre la industria hotelera tradicional y los alojamientos turísticos, alquileres temporarios, Airbnb, etcétera, etcétera. Hola, se escucha un poco. A ver, ahí está. Ahora, no sé si se me escucha mejor. Sí. Ahí está. Si me habían preguntado algo, pues Bueno, no repito. sé escucharlo, perdón. No importa, repito. No, te decía que la vez pasada había quedado ahí enunciado para retomar el día de hoy que charláramos un poco sobre la posible convivencia entre el negocio del alojamiento tradicional vía hoteles, hostales, etcétera, y esta nueva modalidad que nos gustará más o menos, pero ya existe, es un hecho que tiene que ver con los hoteles, los departamentos turísticos, alquileres temporarios y todo eso concentrado en un agregador de demanda, de oferta como es Airbnb, que se convierte en un jugador muy fuerte y además muy amenazante para la industria. Entonces, bueno, intentar construir un debate o una... A mí me gusta esta palabra de la convivencia, ¿no? Yo creo que acá no se trata de que unos expulsen a otros de la industria, sino definitivamente ver cuáles son las reglas del juego y cómo pueden jugar en condiciones mínimamente equivalentes. Sí, yo creo que recuerdo que habías comentado esto la vez pasada y habías mencionado algo que me parece muy importante porque no tiene que ver directamente con el asunto, pero afecta. Y es esta cuestión cuando comparamos con Uber, las protestas que tuvieron lugar, el impacto mediático o cómo se metieron en la opinión pública esta cuestión de fuera Uber o Uber infringe alguna o cual norma que todavía, de hecho, pongo como prueba todos los testimonios de los funcionarios que han dado en la diversa prensa, ninguno ha sido claro y concreto en decir viola tal norma, tal artículo, tal aspecto, sino que hablan de una cuestión más bien de inscripción, de sociedad, pero en lo que es el servicio de la intermediación, ninguno dice nada, porque a mi criterio no pueden decir nada. De hecho, la intermediación, en este punto, existen muchos servicios. Si no, dígame que es Mercado Libre. Claro. O yendo para el alojamiento, como hemos comentado la vez pasada, que es Booking, si eso no es intermediación. Entonces, me parece que acá la discusión la podemos dividir en dos aspectos. Uno es qué tan válido sería, jurídicamente hablando, la intermediación que ofrece Airbnb. Y la otra cuestión sería si eso no sería una competencia desleal. Digo, Airbnb o también puedo decir las empresas que se dedican a intermediar en los servicios de alquileres temporarios. Yo recuerdo, creo que fue del HT o HRCC en su momento, o sigue siendo la presidenta, tuvo una campaña muy fuerte en contra de estos, tildando de, a ver, ¿cómo es que le decía? De competencia desleal. Desleales, exacto. A ver, en un punto coincido. ¿Sí? Creo que de HRCC me parece que era. Sí, en un punto coincido, en otro punto no. ¿Por qué? Porque el cliente que apunta a un servicio de alquiler temporario no es el cliente del segmento tradicional que apuntaría a un hotel 5 estrellas. Es una opinión personal, no, acá estoy abierto a discusión, por supuesto, ¿no? Pero desde ese punto no sé hasta qué se daría una competencia desleal. Sí es competencia desleal de momento que no pagas impuestos que pagaría, no pagas ADIC, no paga ADICAPIF, no paga, digamos, además, asumo que quizás no tenga en regla o no debieran tener en regla como corresponde al personal de limpieza, capaz que lo contrata en el marco de la ley de empleadas domésticas, cuando en realidad debería ser en el marco de la ley de contrato de trabajo porque hay una relación de dependencia.
Entonces, en ese punto sí, creo que se presta a una interesante discusión de que ofrecería una competencia leal. Lamentablemente creo que a diferencia de los taxistas, no hay oportunidades para exponerlo con tanta fuerza como lo han hecho ellos. Entonces es como que lo discutimos nosotros, se discuten otros aspectos, pero no tiene el impacto que tuvo, quizás, como pasó con Uber. Es algo que creo que lo hemos comentado la vez pasada que estuve, algo de esto. Sí. Sí, lo que habíamos comentado es Las que... ventajas que tenían de llevarlo a esta discusión y capaz que lograba más por eso que por el criterio jurídico en sí. Sí, al final, digamos, esta situación de turistas que deciden quedarse en departamentos es algo que existe hace muchísimo tiempo. Ujú. Con la llegada de Internet empezaron a aparecer algunas empresas que, no sé, Buenos Aires Apartments, etcétera, que de alguna manera iban juntando propietarios individuales y bajo un sello y algunas características de servicios de check-in, etcétera, empezaron a generar un volumen interesante. Que Pero se abrió el mercado inmobiliario, porque después las inmobiliarias se sumaron sí, y hasta sí, construían edificios enteros dedicados al alquiler temporario. absolutamente. Pero al final, pero de todas maneras seguía siendo muy atomizado. Ujú. Yo creo que la oportunidad que les da un Airbnb es que pegándole a uno, indirectamente le están pegando a todos, ¿no? Esto se está viendo muchísimo en Europa, donde ya hay ciudades pro Airbnb y hay ciudades contra Airbnb, donde directamente ya desde todo el lobby legislativo, y ni hablemos a nivel cámaras de comercio y asociaciones específicas, le hacen una guerra brutal, y en otros casos al revés, ¿no? Son promotores y entienden que es la llegada del futuro y que evidentemente hay que trabajar más en la convivencia que en el rechazo, ¿no es cierto? Porque en la medida que haya ciudades que sean reactivas a estas iniciativas, el flujo turístico empezará a decrecer también, ¿no? Recién en el corte hablábamos un poco de Uber y la verdad que es muy amable el servicio, empezando porque uno no tiene que pagar en efectivo, con lo cual si estás en un país extranjero poder directamente ni siquiera sacar tu tarjeta de crédito y saber que eso de una forma bastante transparente se está cobrando, etcétera, ya es una enorme ventaja. Ni hablemos de las rutas preferentes, ¿no? Para llegar a destino, porque básicamente esto para que no te estén paseando, etcétera. Y yo creo que ahí hay una parte compartida entre los beneficios del nuevo jugador y las manias del antiguo, ¿no es cierto? En el caso de la industria hotelera, en general hay pocas manias, los hoteles con independencia de su categoría tienen vocación de servicio y están orientados mucho al cliente, pero bueno, evidentemente cuando llega alguien nuevo tratan de defenderse como pueden. Eh, a, a ver, lo que me quedaba pensando es qué tan conflictiva podría ser la relación de lo que plantearía o podría plantear Airbnb con los dueños de estos espacios en los cuales pondría a disposición para que el turista se aloje. ¿Por qué lo digo? Esto sin dar nombres, porque la verdad que acá es cuestión de confidencia, pero he escuchado varios casos de hoteles de 4 estrellas en los cuales, no quiero generalizar, simplemente traigo a la mesa algunos casos que podrían ser aislados, pero son casos en sí, que están muy a disgusto con Booking. Y en un caso particular esto me vino a mí por una consulta porque se generó un problema con un pasajero, un problema muy básico, pero que tenía problemas en sí. ¿Por qué? Porque el pasajero reservó a través de la plataforma de Booking, donde el símbolo era pesos, una cifra X. Y resulta que después cuando le llega el mail por la facturación de tarjeta, esa misma cifra, exactamente la misma, eran dólares. Entonces, discusión del pasajero con la gente de Booking que lo tenían desde el Caribe, que le decían no, que es en dólar, que no se puede cambiar. Cuando va el hotelero hasta me conté que hasta festejaba ese problema porque estaba tan cansado con Booking que hasta quería utilizarlo de pretexto para romper relación. Entonces, más allá de esa cuestión particular, lo que digo es qué tan friccionada se puede presentar la relación, porque creo que a veces una cosa es el beneficio que podemos pensar en el turista, que creo que a menos a priori no le encuentro ningún perjuicio para el turista, pero que a veces la relación entre los mismos prestadores termina
afectando lo que sería la vigencia de una herramienta que podría ser netamente eficaz para el turista. Tomo el ejemplo de Booking, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay un planteo de fondo que es ante la llegada de un competidor X, hay jugadores del mercado que reaccionan vía competitividad, mayor servicio igual precio, menor precio igual servicio, por hipersimplificarlo, y hay, digamos, y hay jugadores que reaccionan de manera proteccionista, digamos. Entonces, sí, se cierran y rechazan. Sí, o intentan mantener el statu quo, digamos, con argumentos que pueden ser muy, muy válidos. Entonces, yo creo que en ese sentido, desde la legislación, que al final es un tercer ente que no forma parte de esa puja, pero le conviene que las dos partes generen buenos negocios y de forma indirecta buenos impuestos para el distrito en cuestión. Bueno, a ver cómo uno podría arbitrar y buscar estos mínimos denominadores comunes para que de alguna manera los hoteleros puedan hacer valer todo lo que ya tienen y en todo caso a los nuevos jugadores más de la economía compartida, etcétera, decir, bueno, muchachos, está todo bien, pero en este territorio se juega bajo estas reglas, ¿no es cierto? O por lo menos cumplir estos mínimos necesarios para que luego cada cliente dé igual si va a un 5 estrellas, si va a un apartamento o incluso las dos cosas, porque por ahí entre semana viaja con su corporación en hoteles internacionales de 5 estrellas y los fines de semana va con su mujer y sus hijos a un Airbnb en un destino X, y son absolutamente compatibles las dos ofertas de prestación. Pero lamentablemente, pese a que estemos en el 2016, y de esto Patricia puede hablarle, la reticencia al cambio es en todo aspecto y en varios sectores está siempre presente. Siempre cuando uno plantea un cambio hay una resistencia que se ofrece de un sector. Esto sucede en el ámbito empresarial y no escapa esta lógica en lo que es el ámbito del mercado. Toda esta conversación de Airbnb nació a partir de Uber. Que tomo este ejemplo porque el oyente lo habrá visto de público conocimiento, toda esta cuestión de que usa el servicio y que se queja de un servicio donde le dan billetes falsos, donde lo pasean y demás. ¿Cómo puede ser que estén en contra de algo que viene para mejor para mí? Yo coincido en que lo que sumen beneficios al cliente, en este caso el turista, no tiene por qué verse como algo negativo para el sector. Y mucho más cuando se plantean reglas claras. Y acá enfatizo esa norma que les comenté en su momento de la Constitución: todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces tendría que haber una norma que prohíba o que regule, que diga, por ejemplo, plataformas de internet similares en las cuales intermedian la relación, como pasa con una ley vieja de la agente de viajes, pero bueno, que intermedien en la relación de prestación de servicio tal, deberán inscribirse en un registro. Hasta tanto hay una norma que diga algo así, no podemos pensar en ilegalidad. Y Fede, te consulto, el sector, por ejemplo, trayendo esto Airbnb, el planteamiento de Uber surgió cuando ya Uber ya estaba prácticamente con un pie acá en Argentina y mucho radio de acción, campo de acción no tuvieron, ¿no? El sector de los taxistas. El sector argentino de hotelero y relacionado, ¿está tratando este tema, digamos, a futuro? Porque empezó Uber, pero, bueno, Airbnb está dando vuelta. Tal vez ahora no serán las condiciones ideales para que esté diciendo, bueno, vengo en 2 meses, pero, qué sé yo, en 1 año pueden cambiar y puede pensar que ya están dadas las condiciones y que va a pisar en Argentina. O sea, pero, es un tema... Perdóname te diga, ya está en Argentina. Ya está en Argentina y los hoteleros hace rato que lo vienen tratando. Sí. Sí. Hay un top 10 de ciudades y creo que está dentro de las 10 Buenos Aires. Sí. Mira, sí, totalmente ahí descolgada. Hace rato que está. Sí, por un pasaje de Twitter lo he visto, un top 10, y Buenos Aires está. Y si no está dentro de las 10, está dentro de las 20 seguro. Sí. Seguro. En el mundo. En lo que es Airbnb. ¿Y se está discutiendo el tema seriamente? Ya, yo en ese punto, debo ser sincero, desconozco si lo están discutiendo o no. Pero sí enfatizo esto. Muchas veces, y disculpen la analogía, ¿no? Podemos tener el mismo plato y a veces los condimentos condicionan el sabor del plato.
acá hay condimentos que van a condicionar un poco la perspectiva del análisis. Por ejemplo, la CAT, si no me equivoco, dentro de poquito está eligiendo nuevas autoridades. Sí. Después vos tenés diferentes intereses con la HRCC, con la HT, en algún punto hasta donde se quiere meter UGRA, la CAT que aglutina varias, es decir, hay diferentes enfoques donde alguno tiene más llegada en otro tiene más llegada con aquel sector, que la política de acá, que la política de allá, y hace, digamos, esta disgregación o estas diferencias donde quizás no se consiguen los resultados que se podrían conseguir planteando de manera uniforme y todos juntos pujando hacia un objetivo, que el objetivo podría ser que se regule o que establezca reglas claras para que no termine siendo una competencia desleal, o quizás directamente no se discute porque muchos desconocen el impacto de Airbnb, hasta tanto no llega una preocupación masiva de sus afiliados y demás, no piensan preocuparse, es decir, son todas conjeturas personales que hago, ¿no? No, yo te intervengo un poquitito y puedo Sí. dar mi aporte. Obvio. Yo participé de unas investigaciones al respecto Mira. de los de departamentos. Todavía no estaba Airbnb instalándose en Buenos Aires. Y digamos, en ese momento, como conclusión de la investigación, el enfoque que yo le sugerí era, miren la cantidad de impuestos que se está perdiendo la ciudad de Buenos Aires, o sea, se presentó ante Ciudad de Buenos Aires, ante AFIP y ante el gremio de hoteleros. Entonces el planteo era, bueno, Ciudad de Buenos Aires, mira, por ingresos brutos te estás perdiendo todo esto, porque estimamos la cantidad de departamentos, o sea, se investigó realmente en base a la oferta publicada en Internet. Sí. En base a eso y haciendo un parámetro similar de ocupación y tarifa promedio de acuerdo a lo que estaban publicitando, ¿no? Y estimando la tarifa promedio en paralelo a la hotelería, llegamos a una facturación y a un 3% de ingresos brutos que la ciudad se estaba perdiendo. En ese momento era arriba de $10 millones. AFIP, te estás perdiendo todos estos impuestos y UDGRA, te estás perdiendo de todo el 5% o el 2,5%, creo, perdón, es de sueldos promedios. Sí. No pasó nada. Por eso a mí en lo personal me sorprende cómo hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y acá no quiero meterme en cuestiones políticas, nada más es una sorpresa para mí que el gobierno tome posición en el conflicto Uber y diga, no, prohíbo Uber, cuando le presentamos pruebas de falta, o sea, te estás perdiendo todo esto, y los hoteleros obviamente, aparte mencioné 3 impuestos sencillos, y sin hablar Sadaica, Dicapif, Argentores, DAC, DARA y todas las otras cuestiones, a mí me resulta llamativo por lo pronto de que, toma una posición con respecto a Uber. Y con respecto a el reclamo que le hacen los hoteleros, miró para el costado, tipo, no sé, es difícil, no tenemos suficientes inspectores, y esas fueron las máximas respuestas. Sí. La ciudad tiene muchísimos, y lo digo con conocimiento de causa desde el lado de defender al cliente, ¿no? Despliegan un equipo importante en lo que es la Dirección General de Fiscalización y Control, que se llama. O sea, elementos humanos tienen. Eso sin duda. Sí, tienen para ir a los hoteles que están perfectamente identificados. Ahora, para ir a recabar 10.000 departamentos distribuidos en 10.000 edificios distintos es más complicado. Obviamente cuando van a un hotel que tienen 100 unidades de venta o 200 habitaciones, con el mismo tiro están pegándole a un pez gordo, y cuando tienen que salir a buscar el equivalente en noches que se distribuyen en 200 departamentos distribuidos en más edificios, evidentemente esa misma fuerza de fiscalización y control se hace mucho menos eficiente, seguro, y efectiva por consecuencia también. No, pero mira, volviendo a lo que planteaba Mariana, yo creo que las diferencias, insisto en mi opinión personal, y discúlpeme, pero las diferencias creo que sería una cuestión de relación sindical con la política nacional, en la cual busca, digamos, no sumar más enemigos, sino sumar más adeptos. Claro. Intuyo yo el porqué, porque, digamos, era uno de los que están en la mesa de esta mesa sindical de los gordos, como le dicen así la prensa. Mariani creo que es. No me acuerdo. Viviani. 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 Ahí está.
Yo creo que sería más eso, más que una cuestión de razones más fidedignas o jurídicas de por qué sí en este caso y el otro no. La otra sospecha que tengo es quizás el volumen, lo que representa quizás para el gobierno, me refiero, ¿no? Y vos acá, en ese informe que estás comentando, pusiste sobre el tapete blanco sobre el negro. ¿Por qué no continuaron en considerar este aspecto? La verdad que desconozco. En ese momento, no sé cuándo fue, pero es nueva la ley que habla de alquileres temporales, con lo cual imagino que cuando hiciste ese informe no habría un marco legal, con lo cual podría tranquilamente hablarse de la necesidad de atender esto. Sí, yo atando este comentario con lo que preguntaba Patricia, si esta discusión está en las mesas, en realidad los que pierden con Uber, Airbnb, etcétera, son los que están en la mitad. Porque si vos tenés un buen hotel, bien ubicado, con un buen servicio, la gente te va a buscar. Y toda una estructura detrás. El tema es las asociaciones de hoteles, son esos los factores importantes. Los gremios taxistas, los que viven de las licencias, etcétera. Realmente los taxistas mismos, hoy por hoy, te dicen, mira, Uber tiene razón. Sí. Hay mucho bicho arriba de estos autos. Y no solamente el cliente como, y acá me agrego a mí mismo, no en el cliente en el sentido de le aporto algo mejor, un elemento más o un beneficio, sino también el cliente en cuanto a seguridad. Yo recuerdo que una de las discusiones que tenía los alquileres temporales antes eran de los elementos de seguridad. Vos en la ciudad de Buenos Aires, cuando querés explotar una actividad comercial, te incumben elementos de seguridad. Depende de los metros cuadrados y los pisos, la cantidad de matafuego, la señalización de salida, un plano de evacuación. Y en estos casos no había nada. Entonces, yo creo que la legislación es interesante que la haya siempre regulando para establecer, como dijeron ustedes hace un momento, reglas claras. O sea, yo quiero saber cómo voy a jugar en este ámbito comercial. Necesito reglas claras. Sí. Entonces, a partir de ahí puedo proyectar de invertir en esto, digo del lado del prestador, invertir en esto, explotar esta actividad comercial. O el cliente, saber qué tan o cuán seguro se siente con este tipo de servicios, quizás se encuentra más seguridad para lo que está buscando uno personalmente en otro tipo de servicio. Digo, voy a un hotel, un extrahotelero, un parahotelero. Sí, en España hay casos incluso de cadenas de hoteles que se están comercializando a través de Airbnb, que para mí es una de las soluciones más inteligentes, ¿no? Decir, bueno, a ver, acá yo en el fondo yo veo esto como un punto más de venta y en lugar de creer que Airbnb me está sacando mis clientes, digo, no, yo voy a poner mi producto en esta góndola y por ahí el tipo que iba a ir por 2 días a un departamento sopesa los beneficios y dice, yo me voy ahí, que me hacen la cama, me hacen el desayuno y me voy al final sin limpiar, ¿no es cierto? Así que creo que también en eso todavía por eso estoy convencido que la discusión principal se da entre aquellos que no están ni en el lugar del cliente ni en el lugar del prestador, están en el medio arbitrando o pretendiendo arbitrar una realidad que al final la manejan más de manera indirecta. Sí, y más, hasta aprovechando estos nuevos segmentos que aparecen de los tíos y tías sin hijos, los sin hijos pero con poder adquisitivo, claro. los jóvenes con sus nuevas tecnologías. Hay una cadena muy importante, no me sé el nombre ahora, se las debo para la próxima vez, pero que va a lanzar o ya lanzó en Europa un nuevo producto, pero muy orientado para el público joven. Si me permiten la analogía, parecido a esa publicidad de una cerveza, donde había un hotel muy dedicado a la parte festiva, por así decirlo, pero en el buen sentido, no brillando lo falto de ética. Entonces apuntaban a ese segmento ofreciendo un servicio muy, muy para jóvenes. Y yo creo que esa cadena iba a utilizar Airbnb también como un canal más de comunicación. Les debo el nombre, pero sé que es una cadena muy importante, internacional. ¿Moxie? ¿No será? ¿Moxie Hotels? Me parece que sí. Porque apunta a ese público, digamos, y ya abrió el primero en Milán y estaba viendo, creo, si no me equivoco, abría ahora o estaba por abrir en Berlín. Decir que sí con seguridad, porque capaz que me desdigo y no hay nada peor que un abogado que desdecirse. Siempre nosotros tratamos de no desdecirnos. Pero digo, porque cuando hiciste referencia a la publicidad de esta bebida alcohólica local, la publicidad de Moxie, que es para millennials, es muy similar, en otro estilo, obviamente, ¿no? En otra línea. Sí, pero me parece que sí. No quiero cerrarlo, pero estoy casi seguro que puede ser, me suena. Pero bueno, a ver, yendo a la pregunta que me decías vos, Pato, si se están discutiendo
y yo te decía que desconozco. Lo que sí coincido o sostengo es debiera discutirse. Y yo creo que es el sector privado, canalizado por los representantes de ciertos sectores, los que tienen que poner en el tapete de discusión la comunicación con el público, sector público, digo, todas estas cuestiones. O sea, por ejemplo, el informe que mencionaba Mariana, ¿por qué no continuó en análisis? Y acá yo creo que hay responsabilidad de los sectores privados, los que aglutinan. A ver, no cierro uno, digo, el gran menjunje, FEGRA, AHT, HRCC o todas las que la CAT, todas esas son responsables de llevar a discusión las inquietudes de su propio sector. Pero que esto es el ABC de su propio estatuto, claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ellos... Esto da para seguir conversándolo porque, bueno, lamentablemente nos estamos quedando ya sin tiempo. Ya llegamos a al top de las 4. Espero algún día poder compartir ustedes en el piso, sí, los conozco personalmente. Los lunes, a partir de la semana que viene, lunes 18 horas. En julio puede ser que me acerque. Ya en agosto se me va a complicar con la actividad de la docencia que tengo en la universidad, pero en julio seguro. Bueno, te tomamos la palabra. Ahora nos ponemos de acuerdo off radio. Nos mandamos un par de mails y acordamos un lunes que puedas venir a las 6 de la tarde. Por lo pronto, bueno, te agradezco muchísimo. Espero no haberlos aburrido. No, es súper interesante. A mí todo este tema me parece genial y que no se habla mucho, que también esa es otra realidad. Por lo tanto, siempre es como que nos queda corto el espacio y que dan ganas de más. Así que te comprometemos para un lunes venir al piso. Encantado. Muchas gracias, Federico. Y bueno, nos encontramos el lunes. Ahora sí, es el último jueves, el último minuto. Y a partir del lunes 4 de julio estamos todos los lunes a las 18 horas acá en radiosentidos.com.ar. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chao.